Una hora para quedar bien informado. Pauta de análisis. Bueno, esta semana, recientemente, el martes 9 de diciembre, la Cámara de Diputados, de Diputadas, despachó finalmente la Ley de Seguridad Municipal en una sesión especial. Esto que además ha tenido varios bochornos, porque entre medio no llegaron los diputados, ¿no es cierto? Entonces tuvieron que pasarla para la tarde. Bueno, ya eso tiene que ver finalmente con el rol de la política de los parlamentarios, que además están en el último escalafón o el último peldaño de la aprobación ciudadana. Pero finalmente vamos a la Ley de Seguridad Municipal, que muchos alcaldes lo venían pidiendo a gritos, ¿no es cierto? Hacer un fortalecimiento de mecanismos de coordinación entre municipios, Ministerio Público, fuerzas de orden y gobiernos regionales, operativos de seguridad. Pero de eso y más queremos hablar con nuestra invitada de hoy. Nuestra entrevista de hoy es con la alcaldesa Karina Delfino, Connie. Alcaldesa, ¿cómo está? Muy buenos días. La vemos también a través de nuestro streaming. Conectada. Sí, conectada. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy buenos días. ¿Todo bien? Bueno, tempranito ya, empezando la jornada. Exactamente, claro. Y además, presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, además de la alcaldesa de Quinta Normal. Así es que, y en esa calidad también partimos la entrevista, alcaldesa. Esto es una buena noticia finalmente después de todas las vueltas, porque hubo tanta discusión. Finalmente pueden celebrar los alcaldes y tener la sensación de que la seguridad municipal está protegida por un lado y tiene mayores atribuciones por el otro? Sí, bueno, para empezar, esto es una súper buena noticia, la verdad. Muy esperada de manera transversal de alcaldes y alcaldesas de todo Chile, de todos los colores políticos, porque hoy día finalmente hacemos lo mismo que estipula la ley, pero por la vía de los hechos que nadie reconocía. Entonces, lo que avanza la ley es primero reconocer el rol de nuestros inspectores e inspectoras municipales o patrulleros, como se les conoce más, digamos, coloquialmente, y además reafirmar nuestro rol preventivo. O sea, hoy día hacemos patrullaje preventivo de manera cotidiana, es parte, yo diría, de la cotidianeidad de los municipios, y eso ni siquiera estaba reconocido en la ley. Entonces, hoy día hay muchos temas que quedaron pendientes en la discusión, pero no tengo ninguna duda que esto se avance y se valora por todos y todas. Ya, pero antes de ir a los detalles, porque claro, hay cosas que quedaron o no quedaron, había cosas más polémicas, pero en el fondo, con esta ley no va a cambiar, no es que van a hacer algo distinto de lo que estaban haciendo ahora, no va a cambiar nada con respecto a los guardias de seguridad, los patrulleros, simplemente se está sincerando, se está poniendo en ley lo que actualmente hacen, ¿o hay algún cambio? Se sincera y se cambia, porque efectivamente lo más importante, diría yo, es el reconocimiento del rol, pero hay otros temas que a lo mejor son menos conocidos en la discusión, digamos, parlamentaria, pero para nosotros son relevantes. Por ejemplo, nos permite la contratación de inspectores municipales. Nosotros tenemos límite a la contratación. Hay muchas municipalidades que ya están pasados de ese límite a la contratación precisamente por contratar inspectores municipales. La creación de las asociaciones de seguridad se hizo en muchos casos para poder contratar inspectores municipales por los límites a la contratación. Lo que permite la ley es flexibilizar esta contratación y permitir que se contraten inspectores municipales. Ya habían comunas que no podían sacar a funcionar sus vehículos municipales porque no podían contratar personal por estos límites a la contratación. Y segundo, yo diría de lo más importante es que establece agravantes a quienes agreden a un funcionario municipal. Mira, a nosotros nos pasaba, porque espero ya con esta ley que cambie, mucho de que si una persona, por ejemplo, una persona en situación de calle, voy a poner un ejemplo de Quinta Normal, una persona en situación de calle, en un contexto del retiro de personas en situación de calle, señalaba que un inspector municipal le había pegado, esa situación pasaba por una riña común. Lo mismo en un comercio ambulante, retiro comercio ambulante, un comerciante ambulante le pegaba a un inspector municipal, riña común, o sea, como si cualquier persona le pegara a cualquier persona. Y ahora pasa por... Hoy día se establece agravante. Y en la práctica podía pasar de que ese inspector municipal podía estar hasta incluso 12 horas en una comisaría esperando la orden del fiscal para ser liberado porque había pasado por riña común. Sí. Entonces hoy día se establecen estos agravantes y ya no es lo mismo pegarlo que esto. Hay otro punto, Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal, vicepresidenta además de la Asociación de Municipalidades de Chile, que tiene que ver con cómo una cosa es decir, darle, ¿no es cierto?, este resguardo, pero también darle herramientas
aquí en la nueva ley de seguridad municipal se habla de que los guardias pueden usar armas eléctricas y gas pimienta. Esa fue una gran discusión. Y usted misma en algún minuto decía que no estaba de acuerdo finalmente mucho con equipar a los funcionarios con armas no letales, porque eso podría exponer aún más sus vidas. Me parece que hay un tema bien relevante, se discutió mucho y tiene que ver con el uso de estas armas eléctricas. Sí, finalmente, por lo que entiendo, parte de las cosas que van a quedar en la elaboración del reglamento es precisamente el uso de armas no letales. Yo sigo manteniendo mi posición, la verdad, porque nosotros tenemos una función preventiva. Su posición de que es mejor que no se usen, que los guardias municipales no usen bueno, las tíceres. Ya se va a regular por el reglamento, ya se aprobó la ley, pero efectivamente nuestros inspectores municipales tienen una función preventiva, no tienen capacitación para el control del orden y la seguridad. Nosotros tenemos una función que es más bien de cooperación con carabineros, pero quienes tienen hoy día las herramientas y capacitaciones son carabineros. Pero bueno, dentro de los elementos preventivos se va a considerar que va a quedar estipulado en el reglamento, y también es parte de los otros elementos que van a tener nuestros inspectores municipales para protegerse. Perdona, solo una consulta respecto de ese punto, y lo digo desde la total ignorancia. ¿Todos los municipios tendrán acceso, por ejemplo, sus guardias municipales a la misma cantidad de estas armas no letales, de gas pimienta? ¿O esto podría generar también esta famosa desigualdad de la cual varias comunas han denunciado respecto, por ejemplo, de la dotación de carabineros en los planes de seguridad de sus comunas? ¿Puede pasar eso? ¿Puede generarse una desigualdad? Claro, no, a juicio de varios de nosotros, no de todos, porque esto no tenía consenso a nivel de alcaldes y alcaldesas, pero a juicio de varios de nosotros esto efectivamente generaba desigualdades, porque el adquirir una arma menos letal, por decirlo de alguna manera, porque podría eventualmente ser letal, tiene un costo como de entre 3 a 5 millones de pesos, considerando las capacitaciones y digamos, el certificado para que esa persona lo pueda aportar. Por eso, dentro de las cosas que quedaron en el reglamento, es esta, y yo no sé cómo va a quedar en el reglamento. Que yo creo que esa va a ser otra discusión. Y además el reglamento se demora obviamente un tiempo en poder elaborarse. Pero lo bueno es que también esta ley, si bien no estipula tantos recursos, sí se estima cerca de 5.000 millones de pesos para poder destinar a las comunas, y que iría dirigido precisamente a ir como cerrando estas brechas de desigualdad de recursos que tienen las comunas, lamentablemente. Ya, o sea, todavía está en veremos, porque depende del reglamento, saber si, por ejemplo, van a estar obligadas las comunas a adquirir y a tener, a darle su guardia a los guardias privados, o sea, a los guardias municipales, darles estas armas no letales. ¿Es una obligación? O usted, por ejemplo, como alcaldesa, que además estuvo en contra de eso, ¿usted puede tener la libertad de no entregarles estas armas no letales a sus guardias, a los guardias de Quilicura, o no? De Quinta Normal, perdón. Siempre nos confunden, sí, yo sé. Lo mismo. Efectivamente, hay algunos temas o disposiciones de la normativa que van a comenzar a regir de manera inmediata, como por ejemplo el tema de las contrataciones y obviamente lo agravante en términos penales hoy día de agredir a un funcionario municipal. Y hay otros temas que van a quedar sujetos a reglamento, y efectivamente este es uno de ellos. Entonces, ahí, bueno, hay que estar bien atento a cómo va a quedar el reglamento en función Pero de su obligatoriedad. eso no sería una obligación, disculpe, alcaldesa Karina Delfino, no sería cada municipio decide si sus guardias usan o no estos armamentos no letales, la famosa nosotros las conocemos como taser, sí, pero hay otras también. Pero hay otras, para no decir la marca. Sí, porque además hay otras que dicen que son más baratas. Pero usted, por ejemplo, como alcaldesa podría decir, ¿sabe que aquí en Quinta Normal no? Entiendo que la ley no quedó la obligatoriedad, entonces va a ser parte de los temas que se van a tratar en el reglamento. Bueno, ustedes saben muy bien que muchos de los temas son fundamentales en el reglamento, lo hemos visto en otras leyes, que en el fondo su aplicabilidad queda sujeta al reglamento. Entonces, claro, se aprueba la ley, hay temas importantes para nosotros, como particularmente temas de contrataciones y de agravantes, pero en este tema en particular va a ser importante también el reglamento. Y considerando entonces que no queda en la ley la obligatoriedad, en su caso, en Quinta Normal, ¿usted va a entregarles armas no letales o estas eléctricas a los guardias de Quinta Normal o no? Nosotros siempre hemos
bregado para que nuestros inspectores municipales estén lo mejor equipados posible. Cuando nosotros llegamos, habían 4 patrulleros, hoy día ya son casi 50, y tenían con suerte un chaleco anticorte. Hoy día tienen chaleco antibala, casco, que además nos han facilitado con el gobierno regional. Esto siempre, bueno, vamos a estar atentos a lo que diga el reglamento, pero sujeto a los recursos también. Por supuesto, pero digamos, sí, pero antes me imagino que por supuesto que depende si hay plata para comprarlo o no, pero antes uno tiene una definición, me imagino usted tiene una definición previa a los recursos. Es usted hoy día, que no es obligación, no va a entregar, si queda como está hoy día, que no es obligación entregar esas armas eléctricas, usted no le va a entregar las armas no letales a sus guardias municipales de Quinta Normal. Mira, si en el reglamento no queda la obligatoriedad, yo la verdad preferiría no hacerlo. Perfecto. Ya, pero ¿eso qué riesgos podría tener? Porque finalmente usted podría en ese caso quizá dejar a sus guardias municipales en una situación de desventaja respecto de la comuna del lado. Claro, pero hoy día ya existen desigualdades que yo creo que hay que comenzar a cubrir. Me refiero respecto me refiero respecto de las armas, de los recursos que tienen para poder enfrentarse a delincuentes. Es que el delincuente siempre va a tener un arma o podría eventualmente tener un arma de fuego versus un arma no letal que puede tener nuestro inspector municipal. Entonces yo evitaría que se llegara a ese momento. Nuestros inspectores municipales no son policías. De hecho, por ejemplo, hoy día en el caso cuando hay alguien que porta un arma o hay un reporte de alguien que está tirando balazos, por ejemplo, nuestros inspectores municipales no van a esos procedimientos, porque no corresponden. Esos procedimientos corresponden a carabineros y a las policías. Sí. Entonces, yo evitaría que eso ocurriese, la verdad. Y esa también es nuestra conversación que tenemos a diario con nuestros inspectores municipales, tenemos buena coordinación con carabineros, yo hablo a diario, la verdad, con el comisario, con los subcomisarios, porque hay procedimientos que son estrictamente carabineros. A propósito de eso, no pretendemos hacerlo tampoco. A propósito de eso, alcaldesa Karina Delfino, además vicepresidenta de la Asociación de Municipales de Chile, hay otro punto que son el control de medidas cautelares personales, que también va a estar, ¿no es cierto?, como resorte de estos funcionarios municipales, y en los cuales, por ejemplo, ellos podrían tener medidas en contextos de violencia intrafamiliar. Familiar. Uno esperaría que eso fuera como un rol más bien como de carabineros. ¿Cómo podría ser? Digo, hablemos de la ciudadanía. Si hay una situación de violencia intrafamiliar, llaman a carabineros, no llega, pero pueden llamar entonces a seguridad municipal, ¿y qué rol podrían jugar ahí? Mira, eso pasa siempre. Eso pasa igual. El día de hoy. Pasa igual. O sea, hay muchos de los procedimientos. Primero, nosotros tenemos buena coordinación con carabineros. Ahora, en función de aquello, hay obviamente dotaciones de carabineros que son desiguales. Hace muy poco salió hecho un informe emitido por Carabineros, dirigido a la Cámara de Diputados, respecto a la desigualdad de dotaciones en el sector poniente respecto al sector oriente. Se estima que hay al menos 10 carabineros menos en nuestras comunas que en las comunas del sector oriente, teniendo más cantidad de población y mayores delitos. Entonces hay una discusión respecto a la distribución de carabineros que hay que dar. Dicho eso, hay muchos procedimientos que nosotros llegamos antes que Carabineros, y que gracias a la coordinación que tenemos se va priorizando cuando son más complicados. Mira, hace muy poco me tocó reunirme con inspectores municipales, con patrulleros, porque la Fiscalía había mandado unas felicitaciones, porque gracias a ello el victimario quedó detenido, porque fuimos los primeros en llegar y los patrulleros sirvieron de testigo de una agresión que le hizo un victimario a una víctima en contexto de violencia intrafamiliar. Entonces ahora, al final, obviamente, todo lo que queda en la ley es de cooperación con las policías, en particular en las medidas cautelares, pero efectivamente en muchos de esos procedimientos los inspectores municipales llegan antes que el resto, digamos, que las instituciones. Y estamos conversando con la alcaldesa de Quinta Normal y además vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Karina Delfino. Entre las atribuciones también que se establecen en la ley, probablemente también es algo que hacen, ¿cierto? Que es decomisar comercio ambulante. Y yo quiero unirlo eso con lo que ocurrió hace un par de días, ¿cierto? Donde ahí afuera en el barrio Meix, en un operativo, un funcionario municipal, en este caso de la comuna de Santiago, fue apuñalado, recibió una grave agresión por parte de, digamos, de un comerciante informal que estaba ahí, de nacionalidad extranjera además, que quedó detenido y formalizado. O sea, esa atribución no es
no es administrativa, digamos, pero puede ser súper peligroso ir a enfrentarse cuando hemos visto además que hay mafias que se dedican en ciertos sectores al comercio informal. Sí. ¿Están preparados, digamos, y están bien, no solo capacitados, sino que equipados los guardias municipales para enfrentar eso, para ir y decomisar comercio que es informal? Yo creo que esto es una súper buena pregunta porque nosotros hoy día efectivamente lo hacemos. Ahora, muchas veces ocurre cuando no vamos con carabineros que al final se da, comillas, una labor educativa. Entonces se conversa con la persona, le dice, sabe que usted no tiene permiso, tiene que irse acá. Entonces a veces en lugares de quinta normal eso es efectivo, cuando las personas son más tranquilas, por decirlo de alguna manera, y se retiran. Pero hay otros lugares muy complejos, en el caso particular de quinta normal, nosotros tenemos los límites comunales y en los metros, lugares que son más complicados y que no se van obviamente con una labor educativa. Entonces esto va a permitir tener este decomiso. Ahora, efectivamente, hay lugares que son más peligrosos, que han amenazado a nuestros inspectores municipales, que no se pueden hacer sin carabineros. Porque finalmente ellos son los que tienen por mandato constitucional bueno, al final la responsabilidad de tener el orden y la seguridad, de portar armas, un poco lo que hablábamos antes. Sí. Entonces, claro, en contexto en el cual te amenazan de muerte a un inspector municipal, obviamente el inspector municipal no puede arriesgar su vida. Bien. Tiene que ir con carabineros. Karina Delfino, da la posibilidad en este ámbito, cuando se hace la labor educativa, de poder decomisar en lugares que son, comillas, más tranquilos, que se puede realizar, pero en otros hay que ir con carabineros. Solo una última cosa que también junto con esta ley se estaba discutiendo en el Congreso ese mismo día, una ley que amplía las exenciones en el pago de contribuciones a los adultos mayores, a más adultos mayores. Y ahí tuvo también problemas de presencia de los parlamentarios. También, para presencia de los parlamentarios. Pero yo quería un problema de asistencia. En esa misma ley se aumenta el aporte de los municipios con más recursos a los con menos. Eso es, digamos, una ley fundamental para poder hacer esta redistribución o esta, digamos, mayor asignación de recursos a su juicio. ¿Cuán importante es? Bueno, primero, partiendo de la base, el tema de contribuciones para los municipios es fundamental. Genera equidad territorial, según varios informes internacionales, particularmente algunos de la OCDE, es un impuesto que es progresivo, digamos, o sea, que además aporta en poder ir cerrando brechas, y hay comunas, por ejemplo, en el caso de Puente Alto, en el caso de Los Espejos, La Pintana, que tienen una gran componente precisamente de contribución, el pago de contribuciones de comunas, particularmente el sector oriente, para que puedan ejecutar sus distintas iniciativas municipales. Karina, ahora, sí. Sí, en ese sentido creo que esta normativa va en el sentido correcto de generar precisamente esa equidad territorial. Sí. Bueno, no piensan lo mismo todos los alcaldes. Usted tiene una situación en ese caso distinta en Quinta Normal. Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal y vicepresidenta también de la Asociación Chilena de Municipalidades. Muchísimas gracias por esta conversación de jueves aquí en Radio Pauta. Que esté muy bien. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias, alcaldesa. Gracias.